Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Hoy vamos a estar con Abel Pedraza, un joven que ha conocido la luz del Señor y que se dedica a iluminar. Principalmente su ministerio es la alabanza, pero él tiene un espíritu de servicio y lo que le gusta es hacer, como dice la Biblia, lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Esto es Luz a las Naciones desde Madrid, España. Bien, ya estamos aquí con Abel. Bienvenido, Abel. Muchas gracias. Abel, ¿cómo has conocido al Señor? Bueno, pues mira, la verdad, mis padres eran cristianos cuando yo nací y bueno, pues a través de ellos fue que conocí pues, al Señor. Mi padre me hablaba de Dios, íbamos a la iglesia. Y obviamente la participación en la iglesia. Eso es, así es. Sí, sé que así fue como lo conocí, juntamente con mis hermanos, en mi familia. Pero el ser hijo de cristianos no te capacita para ser claro. cristiano. No es una cuestión genética o hereditaria. No, para nada, para nada. No, lo conocí más adelante, ¿no? La verdad es que, bueno, escuchar hablar es una cosa, ¿no? Escuchar hablar, pues, en casa, con mi padre, hacíamos reuniones de oración en casa, pues, lo típico, ¿no? Lees la Biblia en familia y tienes tus tiempos de familia, pero, bueno, conocerlo más adelante, ¿no? Fue poquito a poquito, teniendo, pues, una relación personal diaria con él y, bueno, teniendo encuentros con Dios y así poquito a poquito, ¿no? No fue de un día, ¿no? Fue un proceso poco a poco. O sea, que no fue una... Porque, lamentablemente, hay muchos que dicen, sí, yo no tuve como el apóstol Pablo una aparición, yo no tuve que el Señor me habló claramente. Parece que hemos estado en una época de grandes testimonios, de poderosos testimonios, sí, y se menosprecian aquellos que lo que tienen es un día a día con el Señor. Sí, la verdad, mira, a mí me sorprende algo que cuando éramos adolescentes en la iglesia, siempre venía el típico chico, ¿no?, que se acababa de convertir y te contaba su testimonio de yo estaba en las drogas o yo tenía este problema. Y claro, y todos decíamos, nos daba envidia, ¿no? Esa de, oye, yo no he pasado por eso, ¿sabes? Nosotros, claro, yo escuché gente que decía, yo no tengo un testimonio. Claro. ¿Cómo que no tienes un testimonio? Claro. Sí, o bueno, menospreciamos lo que Dios ha ido haciendo poco a poco, ¿no? Yo la verdad que pienso que Dios es un Dios de procesos, ¿no? Y Dios te va formando y te va tratando a su tiempo, ¿no? Cada persona tenemos un tiempo diferente, pero sí es verdad que nosotros teníamos ese pequeño envidia sana, ¿no? De, ¿y por qué Dios de repente me sorprendió? Pero la verdad es que con el tiempo también valoras, ¿no? El hecho de haberle conocido poco a poco, haber tenido experiencias, haber en casa, en el instituto, siendo un chico normal en la calle, también la verdad es que vas aprendiendo muchas cosas y luego, bueno, cuando creces y eres padre y te casas, tienes experiencias y yo creo que a Dios se le conoce cada día, ¿no? Claro, hablaste del instituto, sí, una época crucial para un joven cristiano. Totalmente. El instituto es yo le llamo la prueba de fuego. Ahí es donde realmente se ve porque muchas veces somos cristianos domingueros, como le llamamos, ¿no? De domingo, y ahí es donde pues te pones guapo, vas a la iglesia, apareces, pero la verdad es que el instituto es, para mí, de lunes a viernes, ahí se demuestra, o por lo menos ahí es donde tú batallas, ¿no? Con los gigantes, ¿no? Como yo le llamo. Claro, ¿y cómo fue esa etapa de batalla en tu vida? Pues mira, gracias a Dios, en aquella época tuve responsables, líderes, gente que me ayudó muchísimo, la verdad. Mis padres en casa también, pero ellos me ayudaron muchísimo a poder ser un chico normal dentro de un mundo un poco en caos, pero a ser un chico normal y poder vivir bajo los principios y bajo los valores que Dios nos enseña en las Escrituras. Claro, tú vivías una cosa, pero había un caos, que ese caos tiende a quiere absorber a los que no están dentro del caos. Así es. ¿Cómo hiciste para librarte de esa succión del caos? Pues mira, yo he aprendido que la mejor defensa es un buen ataque. Pienso que lo mejor para no ser absorbido
es atacar tú primero. Yo me acuerdo que en clase, pues lo típico, ¿no? Ponían las músicas que todo el mundo escuchaba, o la serie de televisión que todo el mundo escuchaba, y yo lo que hacía, no de forma irrespetuosa, pero sí bromeando, cantaba canciones que escuchaba en la iglesia. Yo cantaba canciones, hacía bailes para que la gente se los aprendiese. Era muy bromista. En mi colegio a mí siempre me tenían como el chico bromista de la clase. Entonces siempre bromeaba, no de forma irrespetuosa, pero sí cantaba canciones de la iglesia, igual que otros ponían músicas, pero yo cantaba canciones y la gente me preguntaba, oye, ¿y esas canciones de dónde salen? Entonces la gente, poco a poco, me fui convirtiendo como uno más de clase. Lo único, pues, no era el chico pues que cantaba canciones de iglesia, y la verdad es que me ayudó mucho, ¿no? El hecho de siempre mantenerme con ellos, pero al margen de que sabían quién era, ¿no? Pasaste la época del instituto y mientras tanto ya habías tenido ese proceso por el cual la palabra de Dios se arraigó en tu corazón. Así es. Y fuiste creciendo en la iglesia. Uh-huh. ¿Y cómo se desarrolló tu vida en la iglesia? Porque para muchos jóvenes la iglesia sí, es bonito el Señor, pero es aburrido, yo quiero acción. Sí. Mira, yo gracias a Dios me crié en una iglesia que los jóvenes tenían muchísimo movimiento. Eran jóvenes muy activos, gente que servía muchísimo al Señor en cada uno en su área, pero era gente muy apasionada por las cosas de Dios. Y lo hacían de una forma muy natural. Eso a mí fue algo que me atrapó muchísimo. Yo, si me permites que te cuente un poco cómo fue, yo tenía 14, 15 años, fui a una reunión de casa de unos chicos jóvenes que se reunieron a tomar patatas, Coca-Cola y demás, y me invitaron. Nunca había asistido a una reunión así, y me invitaron, y estábamos hablando de Dios y tal, pero lo que me enganchó fue que me retaron. Me dijeron, oye Abel, ¿qué te pasa? No asistes mucho a las reuniones de jóvenes, te vemos que sí eres un chico que te gusta las cosas de Dios, pero no asistes. Me dijo el chico, te reto a que por 2 semanas no salgas con los chicos de tu clase y diles que no puedes porque tienes que estar en la iglesia. Y para mí fue un reto grandísimo, porque yo decía, pero ¿cómo les digo que no puedo salir? Y así fue, 2 semanas. Durante 2 semanas me llamaban, oye, el sábado en el cine. No puedo, es que he quedado con los amigos de la iglesia. A la siguiente, y te diré, a la tercera semana ya no me llamaron más. Me decían, ¿tienes cosas en la iglesia? Sí. Y fue algo muy natural. Lo mismo que iba al cine con los chicos del instituto. No digo que esté mal salir con los chicos del instituto, pero lo mismo que hacía, pues salía con los chicos de la iglesia, y poco a poco me fui enamorando de las actitudes, de las formas, de cómo hacían, de divertirme de una forma muy sana, pero con mis amigos de dentro de la iglesia, ¿no? Y tú cantas, desarrollas un ministerio musical. Así es. ¿Cómo surgió? Pues mira, fue con esa edad, con 14, 15 años, yo nunca me había planteado ni el hecho de cantar ni de tocar, y de repente un día pues empecé a interesarme poco a poco por el tema de la música. Yo vivía en aquella época en Málaga, en la zona sur de aquí de España, y por los chicos les gustaba tocar y cantar, lo típico, ¿no? Esto de vamos a cantar o vamos a... Y en la iglesia pues había la falta de un chico que cantase. Uno tocaba la batería, el otro la acústica, el otro... Y me dijo, oye Abel, ¿por qué no te animas? Y yo siempre pues cantaba pues en la iglesia y tal. Y ahí empecé a interesarme por ese tema, y poco a poco me fui formando dentro de la iglesia, y la verdad es que lo que más me apasionó fue componer. En mis tiempos con Dios, algo que se desarrolló en mí era el tema de componer canciones, cosas personales de mi relación con Dios. Así claro, fue. ahí es donde se cumple: de la abundancia al corazón habla la boca. Entonces, lo que cantas no tiene que ver con algo que te aprendiste o la vivencia de otro. No, para nada, para nada. Yo creo que Dios es un Dios súper creativo, y creo que muchas veces Dios nos da perlas preciosas que no debemos desaprovechar. Entonces,
mi pastor siempre me animaba, en mi familia siempre me animaban, oye, guarda eso que Dios te ha dado, seguro hay un tiempo para eso. Y poco a poco yo componía mis canciones, antiguamente no había ni móviles que pudieses grabar, pero sí las escribía, tenía libretas, iba escribiendo ideas, cosas, y así se fue desarrollando poco a poco este tema, ¿no? Claro. ¿Y cómo surge un llamado? Pues la verdad es que fue de una forma muy poquito a poquito, ¿no? Me metí en el grupo de música de la iglesia, en el grupo de alabanza y adoración dentro de la iglesia, empecé a crecer poco a poco, empecé a poner las transparencias que hoy en día ya son proyectores. Ya es anacrónico Ya eso. son proyectores, empecé en las transparencias, de ahí me metí en el coro, con el paso de tiempo y tiempo me fui formando un poquito, aprendiendo un poco de guitarra, un poco de piano, y acabé pues dirigiendo la alabanza en el grupo de jóvenes, de ahí pasé a dirigir pues, ya en la reunión general de la iglesia, y un día surgió que me invitaron a cantar a otra iglesia, y de ahí me dijeron, oye, Dios te está poniendo algo especial, ¿por qué no cantas las canciones que Dios te ha dado durante todos estos años? Y de repente surgió el hecho de, pues, de invitarme a un sitio, a otro sitio, y de ahí, de verdad que fue una forma muy progresiva, no fue de repente en un macroevento, sino fue poco a poco. Claro. ¿Y ahora qué estás desarrollando? Pues bueno, pues lo que estoy haciendo ahora, así para resumir rápidamente, estamos grabando poco a poco con los chicos de la banda una maqueta que grabamos hace unos años, la estamos reeditando de nuevo, la estamos haciendo un poquito mejor, con mucha calma, mucha tranquilidad, la estamos reeditando, Dios nos ha abierto la posibilidad de hacerlo, y ahora me encuentro involucrado a 100% grabando un disco de concienciación en contra de la trata de personas, ¿no? Estoy grabando un disco y juntamente con los chicos de la iglesia, de mi iglesia. ¿Y cómo surgió eso? Pues bueno, eso surgió, fue la verdad es que hace unos meses en la iglesia, nosotros en la iglesia tenemos una asociación que se llama Mar de Agosté, lucha en contra de la trata de personas, y surgió el hecho de por qué no hacer canciones para esas personas, animándolas, motivándolas acerca del amor de Dios, la identidad, el perdón, la restauración, pero también concienciando a las personas de afuera acerca de lo que está pasando en nuestra sociedad, que muchas veces no lo vemos, ¿no? Y así surgió el hecho de componer estas canciones, y gracias a Dios, pues ahí estamos trabajando en ese proyecto, ¿no? Claro. Precisamente cuando hay una iglesia que tiene ministerios que sensibilizan a los miembros de la iglesia, los miembros responden. Así es. Yo pienso que necesitamos no encerrarnos dentro de las cuatro paredes de la iglesia. No digo que esté mal, pero sí es verdad que Dios nos ha llamado hacia afuera, ¿no? Dios nos está llamando a ser luz y sal en este mundo, ¿no? Y muchas veces pensamos que dentro de la iglesia podemos ser luz y sal y está genial, pero Dios nos está llamando a más, ¿no? Nos está llamando, como hablábamos antes, en tu instituto, en tu hogar, en tu trabajo, allá donde tú vayas, que seas luz y sal. Y creo que Dios, y que tenemos que sensibilizarnos a todo a poder ser luz y sal también en otros áreas, en otros ámbitos, como por ejemplo en el que estoy ejerciendo ahora mismo, Claro. ¿no? Lamentablemente, dentro de la cultura evangélica están los celos por el púlpito. Pero tú nos estás contando que hay un púlpito en cada esquina, Así es. hay un púlpito en cada reunión familiar o en cada reunión de amigos, hay un púlpito en toda situación, hay un púlpito donde uno puede comenzar a ejercer, y si verdaderamente alguien tiene un llamado, no tiene que esperar. Yo conocí gente que decía, yo tengo un llamado, pero estoy esperando que el pastor me dé la oportunidad para ir al púlpito. Entonces, no estás entendiendo que con el compañero de colegio o de trabajo tú tienes un púlpito. Así es. Yo pienso que es un tema de concienciación también, ¿eh? Es un tema de cultura. Creo que pensamos que dentro de las cuatro paredes es el sitio donde nos tenemos que promocionar, o tenemos que promocionar lo que Dios nos ha dado. Y como tú muy bien has dicho, creo que en cada sitio donde nosotros estamos tenemos que proclamar el Evangelio, tenemos que proclamar las buenas nuevas de salvación. El problema es que
la conciencia muchas veces de cultura que tenemos dentro de la iglesia. La cultura eclesiástica. Correcto. El lenguaje que tenemos muchas veces no se adapta a lo que la gente necesita fuera. Entonces muchas veces nos ven como bichos raros porque nuestra vida no refleja lo que realmente Dios espera que reflejemos o no refleja a Cristo. Entonces pienso que necesitamos ser luz y poder reflejar a Cristo allá donde estemos. Claro. Yo me dedico también a la radio y muchas veces hablando con gente, cristianos de radio, el problema es que llevamos el púlpito de la iglesia al micrófono de la radio y pensamos que hay que ministrar igual. Y no, ahí estamos, podemos tener la posibilidad de entrar en los hogares de mucha gente que no entienden nuestro lenguaje, nuestra jerga, no entienden nuestras formas, no entienden, y muchas veces tenemos que decirlo y tener la autocrítica de que muchas veces podemos espantar más que atraer con todo eso. Pienso que el apóstol Pablo es un referente en esto, ¿no? Él contextualizaba allá donde iba, contextualizaba el evangelio, no lo vendía, ni lo cambiaba, ni lo distorsionaba, pero sí contextualizaba el evangelio allá donde él estaba. Cuando él estaba en el Areópago, ¿no? Él predicó de una forma tan impresionante el evangelio, presentó de una forma tan increíble el evangelio, y la gente fue retada realmente a conocer a aquel Dios que no se conocía su nombre, ¿no? Entonces yo pienso que allá donde estemos tenemos que llevar a Cristo y ser gente natural, normal, ¿sabes? Ser personas que con nuestras actitudes, nuestros hechos, que nuestros hechos hablen más fuerte que nuestras palabras, ¿no? Y que la gente pueda conocer a Cristo, no solamente por decir, yo soy cristiano, no, sino, oye, mi vida habla de Cristo, y la gente cuando me huela y me vea diga, oye, esta persona es diferente, ¿qué tiene esta persona, no? Tú hablabas del apóstol Pablo, él decía, con el judío soy judío, con el griego soy griego. Es verdad que se contextualizaba, él entendía que había cuestiones culturales, había cuestiones idiomáticas, había una serie de cuestiones que él tenía que saber entender cómo se tenía que dirigir a unos y a otros para poder ser eficaz. Así es. Con el evangelio. Totalmente para poder, de acuerdo. Exacto. Totalmente Bien, volviendo a tu testimonio, a tu relación con el Señor, tu desarrollo ministerial, y en cuanto a eso, ¿qué estás desarrollando? Bueno, pues yo en la iglesia sirvo y trabajo en el área del grupo de música, en el grupo de alabanza. Ahí estoy. También sirvo en el tema, creamos una pequeña escuelita de música, estamos enseñando a los niños desde 3 años en adelante hasta la gente adulta. Qué importante, ¿no? Porque los niños, tanto con actividades extraescolares, y puede haber actividades extraescolares correctamente dirigidas. Eso es. Así es. Entonces formamos desde niños en el tema de música, se enseña instrumentos, se enseña también canto y sirvo en eso, bueno, y en todo lo que se pueda. Dentro de la iglesia el servicio para mí es algo súper importante y prioritario, ¿no? No valoro exactamente igual el hecho de servir en la música, como poner sillas, como limpiar. Estamos en el servicio de la iglesia y a lo que Dios y la iglesia necesita, ¿no? Y tenemos que entenderlo. Mira, te voy a contar algo que me ocurrió a mí cuando empecé a predicar. Fue el segundo o tercer día que me dieron para predicar. Te estoy hablando año 1989. Era el joven que todo el mundo se puso contento cuando me dieron para predicar en la iglesia, pero había una mujer, una hermana, que un día, el segundo o tercer día de predicar, cuando me bajo del púlpito y todo el mundo me saludaba, y se me acercó con un escobillón y me dijo, toma hermanito, ahora te toca barrer la iglesia. Qué bueno. Y me puse a barrer la iglesia y me di cuenta que el llamado de Dios es para hacer tanto lo uno como lo otro. Así es. Para mí Dios nos ha llamado a servir. Para mí lo que estoy haciendo con la música es un servicio, ni más ni menos. Simplemente pienso que Dios nos ha dado dones y talentos diferentes dentro del cuerpo de Cristo, y lo único
que estoy haciendo y estamos haciendo juntamente con mi mujer, mis hijos, en mi familia, en nuestra iglesia, es servirle, ¿no? Dios nos está regalando ahora canciones, nos está dando músicas y lo que hacemos es servirle, ¿no? Simplemente, igual que si se necesita otro área, sin ningún tipo de problema, estamos ahí también. Claro, porque si el espíritu de servicio está, se va a volcar en cualquiera. Así es. Cualquier actividad. Así es. No importa si es, porque volvemos a algo que hemos dicho y lo vamos a ejemplarizar muchas veces queremos ser los miembros más vistos, pero en una casa grande hay todo tipo de utensilios. Así es. Y es necesario que todos entendamos que hasta lo último que pueda ser considerado por los hombres, si hay que hacerlo, lo debemos hacer de corazón. Y si está el espíritu de servicio, lo haremos. Así es. Así que, bien, ya para ir terminando, ¿qué expectativa tienes? ¿Expectativa? ¿Te refieres a familiar, en la iglesia Tu vida. global? Global. Mira, mi expectativa realmente a día de hoy simplemente es que mi vida sirva para que otras personas conozcan a Cristo. Esa es la mayor expectativa que tengo. Tanto en mi familia, que mi mujer pueda decir que soy un hombre de Dios, que mis hijos puedan decir que soy un hombre de Dios, que la gente que me rodea puedan conocer a Cristo, que mi identidad no esté en lo que hago, sino que mi identidad esté en Cristo y que la gente pueda ver a Cristo en mí. Esa es mi mayor expectativa a día de hoy, ¿no? Y tú hablaste de tu familia, ¿no? Porque los primeros que son bendecidos o no son, en tu caso, tu esposa y tus hijos. Así es. Ellos para mí, ellos son nuestro primer ministerio y nuestro primer servicio y nuestro primer trabajo. Para mí es la casa. Si tu casa no está en orden, es muy difícil estar en orden en lo demás, ¿no? Para mí ellos son mi primer campo de batalla, ¿no? Ya lo dice Pablo, ¿no? Cuando habla de los obispos y de los diáconos, y habla que primero la familia, y el que no puede administrar bien su familia, ¿cómo administrará? El que no puede administrar bien su casa, ¿cómo administrará la obra de Dios? Así es. Así que es el primer y gran desafío. Así es, sí, es súper difícil. Conseguir que en tu casa te vean como tú quieres que te vean, es decir, o que tú piensas que tú te ves, ¿sabes? Muchas veces, y más en el tema de la música, muchos, no, yo soy un gran hombre, no, mira qué persona, pero realmente, ¿qué dicen de ti cuando llegas a casa, ¿no? Ese realmente para mí es el gran reto. Si realmente consigues que en tu familia y en tu casa tú seas el hombre que quieres que los de afuera te vean, realmente ahí ya conseguiste un gran paso, ¿no? Claro. Yo con mi esposa tengo esto de que ella sabe que si el día que me ve predicar y no se corresponde con lo que yo vivo, ella me lo tiene que decir. Así es. Ella me lo tiene que decir. Sí, así es. Ese es el gran desafío. Totalmente de acuerdo. Así es. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Carlos. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hemos estado un día más en Luz a las Naciones desde Madrid, España.